Bien, muchísimas gracias, presidente, por recibir a los canales de la televisión regional en el Palacio de la Moneda y bienvenido entonces a nuestros canales, desde Arica hasta Magallanes. Un gustazo. Ustedes saben, yo vengo de Magallanes, sé la importancia de la prensa regional, que ponen en conocimiento de la gente lo que muchas veces los medios nacionales no cubren, lo que la mayoría de las veces los medios nacionales no cubren. Y por lo tanto valoro muchísimo su pega y quiero decirles, tal como estábamos conversando antes de empezar a grabar, que los medios regionales tienen que tener también un espacio en nuestro gobierno y que por lo tanto los vamos a considerar en todos los viajes a terrenos que hagamos y que sepan de que estamos conscientes de su importancia. Bueno, muchísimas gracias. Las lunas de miel por lo general son cortas, ¿verdad? La gente agradece en términos generales los discursos empáticos, realistas, pero rápidamente quieren actos, acciones concretas. Y en ese sentido, ¿cómo se hace cargo de las altas expectativas, el temor a poder generar de pronto frustración, a defraudar a la gente? Y le pregunto porque vamos a estar seguramente muy atentos desde las regiones cuáles van a ser las primeras medidas, las más urgentes de su gobierno y en qué medida las regiones van a estar consideradas. Bueno, las regiones van a estar totalmente consideradas. Tengo muy claro de que los simbolismos son importantes, pero son absolutamente insuficientes y que a nosotros se nos va a juzgar por si es que fuimos o no capaces de mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y por lo tanto, estamos trabajando ya con mucha fuerza, por ejemplo, en materia de salud, en disminuir las listas de espera. Sabemos de que las listas de espera son una angustia permanente para las personas, para las familias, y vamos a trabajar muy firmemente con el sistema público, tratando también de replicar algo de lo que se hizo en la pandemia, que es poder unir los sistemas. Y ahí, bueno, tenemos una reforma de salud planeada que en el fondo considere que la salud no sea un privilegio y que según la cantidad de plata que tengas, más rápido te puedes atender, sino que todos tengan derecho a una buena calidad de salud. En segundo lugar, otra cosa que nos preocupa muy específica y que yo sé que tiene muy preocupado a todas las familias es el tema de las clases, de poder retomar con seguridad las clases en las escuelas y de enfrentar de manera creativa la brecha educativa que se ha generado particularmente en los niños y niñas más vulnerables de nuestro país. El estar 2 años sin clases presenciales es brutal. Y yo espero que esto sea una oportunidad también para que innovemos en la forma de enseñar. Acá no basta con tratar de pasar o de embutir todo el conocimiento que no se hizo para poder rendir bien en una prueba estandarizada durante los próximos meses. Sino que tenemos que pensar otra forma de enseñar y eso lo vamos a estar conversando permanentemente con los profesores y es lo que le he mandatado también a mi ministro de Educación. Después sabemos en temas regionales que tenemos 2 problemas candentes, el de la migración en el norte, y ahí yo lo dije en el discurso, los pueblos del norte no van a estar solos, vamos a retomar el control de nuestras fronteras. Yo le pido a la gente que no se olvide que detrás de cada migrante hay un ser humano, una angustia, una familia también que está sufriendo, pero vamos a trabajarlo en conjunto con los demás países de la región para que la carga de la migración no caiga solamente en 3 países como son Colombia, Perú y Chile, sino que logremos dosificarla desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos y resguardando el control de nuestras fronteras. Y por último, disculpa que me extienda en esto, pero en materia de la Araucanía vamos a iniciar un proceso distinto de diálogo, de reconstrucción de las confianzas, que esperamos cuente con reciprocidad para ir dejando de lado la violencia, pero además reconociéndole al pueblo mapuche su derecho a existir con todo lo que eso significa. Vamos a entrar, presidente, en ambas temáticas porque nos parecen de primera importancia, pero fíjese que nos hemos sentado aquí muchas veces y le hemos preguntado a los presidentes o presidentas del pasado, ¿usted será presidente o presidenta de las regiones? Nos responden sí. Las promesas se han cumplido parcialmente. Tenemos que reconocer que en el último tiempo, a lo menos como un gran avance, tenemos a los gobernadores regionales democráticamente elegidos, pero con escasas atribuciones, pocos recursos. Cuando usted dice, yo vengo de Magallanes, quiero ser un presidente que releve a las regiones, ¿qué cambios concretos vamos a comenzar a ver a partir de este momento? Bueno, nosotros firmamos un compromiso con los 16 gobernadores regionales para justamente comenzar un traspaso de atribuciones que sea mucho más expedito. Hay muchas cosas que no dependen de un trámite legislativo ni de una gran discusión, son cuestiones de voluntad política y nosotros hemos manifestado a los gobernadores esa voluntad política en donde nuestros delegados regionales van a trabajar en coordinación con ellos. Tenemos la fortuna de que la gran mayoría de los delegados regionales nos está apoyando, pero incluso aunque no fuera así, igual vamos a trabajar en conjunto con ellos porque son las primeras autoridades de la región y por lo tanto ese traspaso de facultades, creo que habíamos acordado cerca de 12 facultades bien concretas, de empezar a ir traspasándoselas va a ser una de las prioridades de este primer tiempo del gobierno.
Lo quiero invitar a viajar al norte de Chile, lo ha pasado muy mal en el último tiempo. Tenemos una migración desbordada. Hemos visto verdaderos saqueos en el poblado de Colchane, por ejemplo. Las calles del norte de Chile han cambiado drásticamente. Y cuando usted dice vamos a retomar el control de las fronteras, ¿qué significa en términos concretos y hasta cuándo se extiende el estado de excepción en el norte de Chile? Dice el alcalde de Colchane, por ejemplo, esto no puede extenderse más allá porque también afecta nuestra calidad de vida. ¿Qué tiene para ofrecerle este gobierno al norte de Chile en términos de control de fronteras, control de esta migración desbordada? Bueno, hay que recordar de que el origen de la crisis no está acá en Chile y que por lo tanto no es en la medida en que la crisis en Venezuela en particular siga vigente, este va a ser un problema que va a seguir siendo tremendamente tenso. Lo que nosotros le proponemos, le he pedido a nuestra ministra del Interior, Isquia Siches, que prontamente, durante el mes de marzo, viaje al norte para reunirse con las autoridades locales y establezcamos un sistema en conjunto, además, y esto ya lo conversamos con presidentes de otros países, para que podamos repatriar a migrantes que estén en condición de hacer así y poder también ajustarlos a las necesidades del país, porque si no, el migrante queda en una mala condición y la persona que habita en Colchane, en Iquique, en Alto Hospicio también queda en una mala condición. Cuando usted dice ajustarlo a las condiciones del país, por ejemplo, en materia de agricultura sabemos de que tenemos una escasez importante de fuerza de trabajo y si es que nosotros pudiéramos dirigir de mejor manera hacia dónde enfocar la migración o hacia dónde destinarla justamente para eso, por cierto, de manera voluntaria, es algo que creemos que podría aliviar justamente las ciudades del norte para que no cargue sobre ellas todo el peso. Pero además, lo que le hemos dicho también al presidente de Bolivia, a Luis Arce, y lo hemos conversado con el presidente de Perú, es que para llegar a Chile tienen que pasar por otros países antes y que por lo tanto haya control en sus fronteras también. Y les hemos solicitado mucha mayor rigurosidad en el control de sus fronteras. Chile es el último punto de llegada, pero hay un tránsito que es largo por América Latina y vamos a trabajar en conjunto con nuestras policías fronterizas para que se pueda detener justamente este proceso migratorio que es una cadena. El alcalde de Colchane reclama la escasez del diálogo, ¿verdad? Dice, nadie conversa conmigo, nadie me pregunta. ¿Este gobierno se compromete a cambiar esas reglas? Bueno, por eso nuestra ministra Isquia Siches va a ir durante el mes de marzo al norte y por supuesto que va a conversar también con el alcalde de Colchane. Ajá. Ahora lo invito a viajar al sur de Chile, a la llamada macrozona sur, ¿verdad? Sabemos que hay una situación histórica con los pueblos originarios y hay una deuda grande. Y eso sí requiere mucho diálogo y mucho trabajo. Pero también hay narcotráfico en el sur de Chile, hay armas, hay ataques a balazos, hay atentados incendiarios. Y si la vía no es el estado de excepción, ¿cuál es el camino de este gobierno? El orden público es una consecuencia. La crisis de orden público en la Araucanía, en sectores de la provincia de Arauco, es una consecuencia de un problema político de fondo. Si es que se trata de solucionar este problema de fondo solamente desde la perspectiva del orden público, es poner la carreta delante de los bueyes. Por supuesto que el orden público hay que restablecerlo y yo le quiero decir muy claro a todos de que la violencia no es el camino y que nosotros vamos a hacer cumplir la ley y el Estado de Derecho. Dicho esto, creemos que el estado de excepción, que ya se ha prolongado por bastantes meses, no cumple el objetivo de abordar el problema político de fondo, y sino que más bien lo profundiza, porque termina polarizando aún más a no el conflicto mapuche, como mal llaman algunos, sino el conflicto entre el Estado chileno y un pueblo-nación que tiene derecho a territorio y a la autodeterminación, como es el pueblo mapuche. Y por lo tanto nosotros tenemos que reconstruir las confianzas, volver a sentarnos a hablar, cambiar la política de compra de tierras que desgraciadamente no ha funcionado o ya tocó un límite y claramente no está dando el ancho, y ser capaces de hablar, tal como se ha hecho en otros países como Canadá, Nueva Zelanda, Bolivia, de autodeterminación dentro de los límites del Estado de Derecho. Pero eso es algo que se puede lograr. Y yo no pretendo ni tengo la arrogancia de decir de que en 4 años vamos a solucionar un problema de 150 años, pero sí creo que podemos cambiar y girar el timón y que quienes crean que la violencia es el camino, que sean absolutamente minoritarios y aislados. Y respecto de la seguridad pública en esa zona, si no hay estado de excepción, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Qué vamos a ver en los próximos días? ¿Se ha resuelto el problema con el estado de excepción? Desde luego que no. Entonces es como seguir insistiendo que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Entonces, lo que nosotros decimos, vamos a conversar con todas las comunidades, vamos a conversar con, por cierto, las víctimas de violencia, para también buscar reparación para ellas.
para que la gente se pueda sentir tranquila y generar las condiciones para que nadie vea en la vía violenta una posible solución. Eso solamente lo va a terminar agravando, y eso lo digo en particular para el caso de la Araucanía, pero en general. Todo el que crea que por la violencia va a poder solucionar sus conflictos está profundamente equivocado. ¿Y el narcotráfico en la zona? El narcotráfico es un problema generalizado en todo Chile que ha estado creciendo de manera muy preocupante. Lo hemos conversado con las policías, con la Policía de Investigaciones, con Carabineros. Estamos cada vez más... estamos muy preocupados y ocupados en generar una estrategia para combatir el narco. Por ejemplo, fortalecer la ley de control de armas, el seguimiento de las armas, no solamente las armas, sino también las armas hechizas que se convierten en armas letales. Vamos a hacer un seguimiento de lo que se llama la ruta del dinero para no centrar la persecución solamente en los pequeños consumidores, sino en los grandes productores y distribuidores. Hoy día en las poblaciones, si tú vas a una población, no quiero decir ninguna para no estigmatizarla, pero la gente sabe de qué estamos hablando. Saben dónde viven los narcos, saben quiénes son. Y la policía también. Y muchas veces la policía también. Nosotros vamos a generar las condiciones, respetando por cierto el Estado de Derecho, para poder enfrentar aquello, y lo que le transmito a quienes creen que el narcotráfico es un sistema de vía legítimo, que no solamente están dañando a su pueblo, a su gente, sino que no van a tener condescendencia por parte nuestra a la hora de hacer cumplir la ley. Usted nos ha dicho no aceptación de la violencia en ninguna circunstancia. Fíjese que ustedes están hoy aquí en La Moneda, esta generación de políticos jóvenes que prometen renovar la política nacional, de ingresar nuevos aires a nuestro país, después de una movilización en las calles que en términos muy mayoritarios fue pacífica. Sin embargo, siempre al final de cada marcha hubo violencia. Lo vimos en el 8M, por ejemplo, ¿no? Esta calle violenta que no responde ni a un lado ni al otro, sino solo a sus propias convicciones, y que sigue insistiendo con las piedras y con las bombas Molotov. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno respecto de ellos? Yo creo que hay un individualismo radical que al final del día pareciera no darse cuenta de que no contribuye a las causas que dicen defender. Y nosotros vamos a ser rigurosos en la aplicación de la ley. Acá en esto el gobierno no puede sencillamente mirar para el lado. Nosotros no, y tal como tú bien has dicho, y yo lo he visto porque he participado de muchas de las movilizaciones de la última década, las grandes mayorías de las personas que se manifiestan y que han apoyado las movilizaciones lo hacen de forma pacífica y no quieren que se las terminen reventando. Y por lo tanto vamos a trabajar en conjunto con las policías, pero también con las organizaciones sociales, para aislar esos grupos y cuando se cometan delitos, detenerlos. ¿Y cuál es la señal cuando se retiran las querellas, estas 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado? Porque si bien los procesos judiciales continúan, ¿verdad?, y aquellas personas que cometieron delitos graves van a ser condenadas muy probablemente, ¿cuál es la señal que se quiere dar? La señal que se quiere dar es justamente de reencuentro. Nosotros, de manera paralela al retiro de las 139 querellas de Ley de Seguridad Interior del Estado, vamos a iniciar un proceso de reparación para las pequeñas empresas y emprendedores que sufrieron daños producto de las movilizaciones o de la violencia que se dio en el marco del estallido social. Como tú bien dices, el retiro de las querellas no significa que se extinga la acción penal. Lo que estamos diciendo es que no se agrava la pena ni la prisión preventiva por la acción del Estado. Y eso que esperamos ayude a descomprimir justamente esta tensión que existe y nos podamos volver a encontrar como chilenos y chilenas. Haciendo una visión retrospectiva, su vocera de gobierno, Camila Vallejo, ha dicho que el gobierno del presidente Piñera fue el peor de la historia. ¿Cuál es su mirada de ese gobierno? Yo creo que fue un mal gobierno, creo que esa es la evaluación de la gente. No comparto sus principales postulados, pero yo no voy no me corresponde como presidente de la República en ejercicio hacer frases definitivas ni categóricas, porque creo que también hay que ser lo suficientemente humilde para entender que es el pueblo el que debe juzgar. Así que yo, bueno, de público conocimiento, fui opositor al gobierno de Sebastián Piñera, colaboré en los temas que creía que tenía que colaborar, como por ejemplo el Acuerdo Nacional por la Infancia, pero yo no me voy a enredar en las discusiones sobre qué hizo bien, qué hizo mal ahora. Hoy día nosotros tenemos una responsabilidad, somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo y a eso nos vamos a dedicar.
Cuando usted plantea una serie de desafíos para el gobierno que comienza, necesita recursos, necesita hacer una reforma tributaria, necesita probablemente el apoyo del empresariado. La señal que usted quiso proyectar cuando no los invita a los grandes empresarios a la ceremonia de cambio de mando, o cuando usted ve, por ejemplo, a Ricardo Ezzati en la catedral, ¿qué señales envía el gobierno ahí? En ambas situaciones, por un lado los empresarios, por otro lado la Iglesia Católica. Son cosas muy distintas. En primer lugar, déjame contarte que no pude al cambio de mando invitar a gente muy importante, tanto a nivel personal como a nivel institucional. Me hubiese encantado poder contar con los rectores de las universidades públicas, por ejemplo. Sin embargo, no pudimos invitarlos, no estuvieron los subsecretarios. No pudimos invitarlos por, desgraciadamente, las limitaciones de aforo que todavía existen en Chile. No hubo una intención de dar una señal política con no invitar a determinadas personas. Lo que yo le digo a los empresarios es que nosotros vamos a hacer un gobierno que dialoga, que Chile, para poder seguir creciendo en paz, requiere distribuir de mejor manera la riqueza que entre todos generamos y que por eso la reforma tributaria que nosotros estamos planteando y que va a ser una de las prioridades del primer tiempo de este gobierno, va a ser conversada con ellos y con los trabajadores. Porque nosotros no queremos pasar máquinas, no queremos pasar una aplanadora y decir, este es nuestro proyecto, no nos vamos a mover ni una coma. No solamente por el tema de las mayorías en el Congreso, sino también porque creemos que una reforma que sea sostenible en el tiempo tiene que ser técnicamente impecable y con el mayor acuerdo social posible. Ayer conversaba, por ejemplo, con la ministra española del Trabajo, Yolanda Díaz, y me contaba de que en España, en el marco de la crisis, lograron 14 grandes acuerdos con el gran empresariado. Yo creo que en Chile también podemos lograrlo y, por lo menos desde mi parte y desde este gobierno, va a existir la voluntad de esa conversación. Le preguntaba por la presencia de Ricardo Ezzati en la catedral. Perdón, bueno, y eso son dos temas muy distintos. Sí, claro. Sí, por supuesto que yo no me di cuenta el día de ayer, pero personas que han tenido altas responsabilidades en la jerarquía de la Iglesia y que, por lo tanto, tienen una responsabilidad en el proceso de encubrimiento institucional a los graves abusos a menores en que se ha visto involucrada la Iglesia, creo que es una pésima señal. La de ayer era una rogativa de las diferentes religiones monoteístas, después de haber tenido además una rogativa con los pueblos indígenas en La Moneda, y creo que en eso la Iglesia se equivocó. Yo respeto profundamente todas las manifestaciones de la fe, pero quiero ser muy claro en expresarle mi solidaridad a las víctimas y las familias de las víctimas de los casos de abuso, y que acá no es aceptable ningún tipo de, ni el abuso mismo, ni el encubrimiento. Al terminar esta entrevista, le quiero pedir que haga una evaluación de los tiempos que vienen. Es probable que usted, ha asumido con la Constitución de 1980, podría terminar su mandato con nuevas reglas del juego, una nueva Constitución probablemente firmada por usted. Hable a las regiones de Chile. Le pido que les envíe un mensaje, nos están viendo desde Arica hasta Magallanes, un mensaje directo. Lo invitamos en la Cámara de Arcatel y de Portavoz Noticias a conversar con ellos. Queridos vecinos, vecinas, habitantes de todas las regiones de nuestro país, de los territorios más aislados, desde el norte gigante al sur inclemente, pasando por la cordillera hermosa y desconocida hasta los pueblos rurales del centro, quiero decirles de que sabemos que están ahí, de que sabemos que hacer patria en región muchas veces muy invisibilizado, y que están cansados, estamos cansados, porque también vengo de región, de que desde el centro, desde este palacio, nos digan cómo tiene que ser nuestra vida y qué es lo que podemos y no podemos aspirar. El derecho a poder construir ustedes su propio futuro es algo que nosotros vamos a garantizar, vamos a trabajar firmemente. Pueden contar de que esto no van a ser solo palabras, sino también acciones concretas, por ejemplo, el traspaso a las facultades de los gobiernos regionales o una nueva ley de rentas regionales o el apoyo al proceso de descentralización, un proceso de descentralización ordenado, razonable y que se va a llevar adelante en la constituyente, es parte también de nuestro compromiso. Presidente, muchísimas gracias por recibir aquí en el Palacio de la Moneda a los canales regionales de televisión. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición especial de la entrevista del domingo de Portavoz Noticias.